Muy buenas tardes. Vamos a ver si ya estamos al aire en nuestro programa de Ventanas en este día martes de julio. Como veis, ya aquí está haciendo un poquito de calor. Vamos a preguntarle en unos minutos al pastor Serafín qué clima está haciendo por allá, por donde él vive. Ya sabéis que él vive en otro estado, no cerca de donde yo estoy, pero también cambia el clima. Bueno, vamos. Sí, ya estamos en live. Perdonen, salió el audio. Dios les bendiga. Hoy estamos con temas no resueltos en la iglesia. Llevamos ya nuestro tercer programa de temas no resueltos. Hemos hablado de varias cosas, doble moral, finanzas. Si tú quieres escuchar un poquito de lo que el pastor Serafín nos trajo en estos diálogos, y yo te invito a que busques los live de los martes y vas a encontrar el material que el pastor Serafín con mucho gusto nos está brindando. Le doy gracias a Dios por su vida. Y el martes que viene vamos a traer un tema también así, boom. Así que prepárate. ¿Qué te parece si les damos la bienvenida al pastor Serafín ya a nuestro live y le decimos muy buenas tardes, pastor, bienvenido? Buenas, gracias a todos. Un saludo desde Charlotte. Aquí está caliente. Hace 2 días hizo una temperatura de 102, 104. Eso en grados centígrados son como Ahí sí ya se me olvidó. Ya debe ser 102, 104 que serán como 40, 30 y... más o menos, sí, 40. Fuimos a la piscina aquí de la urbanización y el agua estaba caliente y yo decía, ay, no, yo me quiero salir porque no, demasiado. Había que ponerle hielo al agua. Sí, pero todo bien, gracias al Señor. Qué bendición, pastor. Qué hermosa temporada hemos estado con usted aquí en Ventanas en junio hablando de resolviendo conflictos familiares, y para aquellas personas que apenas están conociendo al pastor Serafín, él es un pastor muy reconocido, no solamente en las iglesias cuadrangulares del mundo, sino también en iglesias de otras denominaciones, en donde el pastor ha estado proveyendo de seminarios, conferencias. El pastor se mueve mucho en temas familiares. Yo le pido que usted lo siga en Facebook o en su página. ¿Cuál es su página web, pastor? Mi página es serafincontreras.com. Serafín. Pastor se mueve en consejería familiar, matrimonial. Wow, pastor. Usted es una gran bendición. Gracias. Bueno, solo por la gracia de Dios, ¿no? Pero pasó cuántas cosas, pastor, millones. Montones, claro que sí, montones. Y de todas el Señor levanta al justo, dice su palabra. Es que en cada situación que uno vive siempre hay algo que rescatar y algo que acoplar. Y yo digo, es como una pieza más del rompecabezas de nuestras vidas cuando uno dice, pero este encaja aquí perfecto, ya estoy viendo más cada día más la pintura y esa es la vida, ¿no? Qué hermoso, pastor, lo que acaba de decir, porque muchas personas al primer fracaso tiran la toalla. Sí. Se desaniman, se deprimen, cuando en realidad la Biblia es muy clara. Dios tiene propósito claro para nuestra vida y cada pieza de nuestra vida encaja perfectamente dentro de su plan glorioso. Aun cuando cometemos errores, Dios usa eso, lo remodela y lo convierte en una pieza más para el gran rompecabezas de nuestra vida. Y esto es hermoso lo que el pastor está diciendo, porque todos somos humanos, todos fallamos, todos nos equivocamos, y gracias a muchas cosas que usted pudo levantarse, pastor, y continuar, hoy nos trae enseñanzas. Y bueno, esas canas no salieron porque sí, nada más. No, esas canas salen de un champú que mi señora me echa y me pinta todo el pelo. No, son naturales. Es que es sabiduría, la palabra, ¿no? Sabiduría. Sí. Pastor, es una bendición poder hablar con usted hoy de este tema muy claro, porque estábamos hablando ahora de la crisis mundial. Muchas personas creen, uy, que la crisis es por el medio del COVID, uy, que la crisis del nuevo orden, Ujú. uy, que la crisis en las finanzas, pero la verdadera crisis está en la falta de identidad. Así es. Y note que los temas que hemos tocado ha sido muy importante el hecho de que hay varios asuntos sin resolver en la iglesia. Y nuestro deseo, nuestra oración es que esto
sea tomado como un punto de partida para una seria reflexión. Que los líderes, los pastores, pero también los creyentes puedan decir, esto hay que responderlo, porque no es posible que todavía estemos sin una respuesta clara y definida sobre todo esto. Y eso es, hoy nos corresponde un tema que para mí es muy vital, que es el asunto de la identidad, pero aquí no estamos hablando de autoestima, porque Ujú. autoestima es muy bajo, autoestima es muy humanista. Es la estima que yo mismo me puedo poner, pero mi pregunta es, ¿cómo puedo yo poner autoestima en mi vida cuando yo no sé quién soy en la pintura de Dios? Porque yo vengo de la pintura, soy parte de la pintura de Dios, y la pintura de Dios tiene que ver con identidad. En Él, no en mí, en Él, porque Él fue el que me dio vida, Él fue el que me formó, como dice el salmista, mi embrión vieron tus ojos. Y Él fue el que me salvó, y Él fue el que me llamó, nos llamó con propósito. Entonces todo eso está muy claro en cuanto a la identidad. Cuando el Señor llamó a Jeremías, ¿qué fue lo que dijo? Antes que te formase en el vientre de tu madre, te di por profeta a las naciones. O sea, cuando tú ni siquiera sabías que ibas a tener una identidad, yo ya tenía la identidad para ti. Mm. Y eso, de ahí se desprende absolutamente todo, ¿no? ¿Y cuál es la lucha tan grande del ser humano de poder entender estas verdades bíblicas en uno mismo? Porque rápidamente es más fácil creer en lo que dicen los demás de uno, creer en las palabras del enemigo, que creer en lo que la palabra de Dios ya está escrito y dicho para nosotros. Claro, porque es que el enemigo cuestiona el adversario, desde que Dios hizo a Adán y Eva, cuestionó la identidad. Porque la Biblia es clara, dice que Dios los hizo a su imagen y semejanza. ¿Qué es eso? Identidad. Ujú. Entonces él dijo, no, no, lo que hace que ellos tengan una identidad en Dios es que son obedientes. Entonces voy a hacer que ellos no sean obedientes para que se rompa esa identidad. Note que la tentación de Jesús en el desierto tuvo que ver con identidad. ¿Por qué? Antes de que el Señor fuera llevado por el Espíritu al desierto, fue bautizado. El día que fue bautizado, una paloma bajó y una voz escuchó que dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi hijo en quien yo me alegro y lo disfruto. Eso fue lo que Dios Padre dijo. Cuando él va y es llevado al desierto y fue tentado 3 veces, ¿qué fue lo que las 3 veces el enemigo le dijo? Si eres hijo de Dios, o sea, le está diciendo, te dijeron que eres hijo de Dios. Bueno, si es que es verdad que lo que dijeron funciona, Ujú. como hijo de Dios tienes hambre, convierte estas piedras en pan. Si eres hijo de Dios, tírate y Él va a mandar, Dios va a mandar, porque como eres el hijo de Él, va a mandar ángeles que te cuiden. Y si eres hijo de Dios, adórame y yo todo esto te lo doy. O sea, las 3 veces fue atacado en identidad. Y el Señor fue muy claro. Les dijo, apártate de mí, Satanás, porque lo que tú dices lo estás manipulando. Escrito está. Yo no tengo que hacer lo que tú dices que yo haga porque yo sé cuál es mi identidad. Y no necesito convertir las piedras en pan porque no solo de pan vivirá el hombre. Y esa es la clave. Y todos nuestros ataques tienen que ver con identidad para que pongamos en duda quiénes somos en el Señor. Y es ahí, alguien diría, pero ¿por qué es un tema sin resolver? Porque puede ser que en la iglesia se hable un poco de eso, pero no en profundidad. Y eso es lo que más debiéramos de hablar en la iglesia para resolverlo. Porque hay mucha gente en la iglesia que se siente deprimida, que no sirve, que no puede, que no vale, el enemigo los ataca y no están siendo atendidos para que conozcan cuál es su identidad en el Señor. O, o muchas veces lo que yo he experimentado y he podido ver es que la iglesia se crea su propia identidad
de iglesia evangélica, Exacto. como por ejemplo, oh no, en esta iglesia las mujeres tienen que llevar vestidos largos, no se pueden cortar el pelo, no se pueden hacer las cejas, no pueden llevar maquillaje. En otra, Y tiene que creer lo mismo que nosotros creemos exactamente. y no se atreva a cuestionar lo que yo digo, puede decir un líder, porque está cuestionando a Dios. Un momentico, ¿no? O Cuando se va al tenemos... infierno, pastor. Exacto. ¿Cuántas personas, estamos hablando a siglo XXI, en el año Sí. 2020, en julio del 2020, que todavía hay miles y cientos de personas confundidas con este tema y que ven a una pastora ministrar con un pantalón, que me ha pasado hace poco, yo estaba con unos vaqueros y alguien en el mismo live de la iglesia diciendo que yo era una pecadora por llevar pantalón, Exacto. sobre todo por ser un ministro con pantalón. Pero no solo eso, para esa iglesia está bien que esa mujer no se arregle, no se haga cejas, no se Está maquille. bien. Pero en otra iglesia es pecado que usted no se ponga bien para ir a un servicio de domingo, porque entonces usted está mostrando que es vago, lazy, en mexicano, ¿cómo es la palabra? Perezoso. Perezoso, o que usted está dejada, que usted no se cuida, está Exacto. descuidada, que también eso está mal. Entonces, la gente, imagínese, una personita que salió de esta iglesia con esa identidad de iglesia y luego llega otra, pues esto está de locos, pastor. Pero es que Y así, por eso hay que rescatar, resolverlo. La iglesia tiene que resolverlo. Yo puedo ya compartir la sí, pantalla. oh, perdone, Ok, sí. porque quiero mostrar esto con unas láminas. Y eso es un desafío que tenemos, Sí, porque tenemos que justamente resolver esto. Esto es clave. Ok, aquí está. Este versículo es clave. Note lo que el Señor dijo. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Note bien, el propósito del enemigo es triple. Quiere robar algo, matar algo y destruir algo. El propósito de Jesús es uno solo, no tres, uno solo, y es darles una vida plena y abundante. Si nosotros preguntamos si el propósito del enemigo es triple, ¿qué es lo que él quiere robar, matar y destruir? Algunos dirían la familia, la paz, la fe, la tranquilidad. Muy bien, podría ser todo eso, pero no es en realidad. No es, muchas de esas cosas se desprenden de lo que es la base. Porque cuando Jesús dijo tres cosas, quiere robar una, matar otra y destruir otra, está hablando de tres elementos claves. ¿Cuáles son esos tres elementos claves? Estos que están aquí. Identidad, espiritualidad y sexualidad. Estas son las tres cosas claves. Pero el primero de todos es identidad. Cuando yo descubro quién soy en Dios, voy a tener una espiritualidad totalmente sana. Y esa espiritualidad sana me va a guardar una sexualidad que la mantengo profundamente porque forma el triángulo de esto. ¿Qué es lo que el enemigo quiere robar? Quiere robar nuestra identidad, quiere matar nuestra espiritualidad y quiere destruir nuestra sexualidad. Son clave. Ahora, cuando uno se pregunta, ¿cuáles son los tres temas que la Biblia habla de Génesis, Apocalipsis? Son estos tres. Lo vas a conseguir desde Génesis a Apocalipsis. Comenzando en Génesis dice, fuimos creados a su imagen y semejanza. La imagen de Dios. Cada libro de la Biblia reafirma la identidad de la identidad. ¿Cuál es el segundo tema de la cual la Biblia habla? Espiritualidad. Habla de la oración, del ayuno, de nuestra conexión con Dios, pero esa espiritualidad para que sea sana tiene que desprenderse de mi identidad cuando yo sé quién soy en el Señor. Y el tercer tema del que la Biblia habla de Génesis hasta Apocalipsis es sexualidad. Narra los eventos sexuales de los hombres y mujeres de la Biblia que por haber resquebrajado su identidad, ahí vemos patriarcas con poligamia, violaciones, incestos, fornicaciones. Yo digo que la Biblia es el libro más honesto
Porque si nosotros hubiéramos escrito la Biblia, diríamos, no ponga eso, ¿qué van a pensar del siervo David? ¿Qué van Oh, a pensar de Abraham? Dios dijo, póngalo, póngalo y ponga las consecuencias. wow. Porque la Biblia habla. En Génesis comienza diciendo que los hijos de Dios se mezclaron con los hijos de las tinieblas y ahí comenzó una generación, habla de todo el pecado que hubo. Y cuando uno llega a Apocalipsis todavía sigue hablando. Y a una iglesia le dice, y tienes ahí a Jezabel, la que induce a mis siervos a fornicar, y está hablando de sexualidad. De hecho, en el centro de la Biblia hay un libro que se llama, que es el manual de sexo e intimidad para el matrimonio, Cantar de los Cantares. Pero no se Porque toca. ese tema, siendo tan importante y habiendo la Biblia, habiendo el Señor mandado a escribir esto tan importante, porque en las iglesias se obvia ese tema, porque Y se quiere ese, esconder. sí, es por eso es que es un asunto sin resolver. Parece que tenemos miedo a tocarlo y al no tocarlo estamos fraccionando la totalidad, la vida plena, porque la vida plena de qué se desprende. Se desprende de saber qué pensamiento tiene Dios de mí. Es que me ama. Yo hablo del obstinado amor de Dios. Es que nos ama obstinadamente. No nos deja, no nos deja, no nos deja. Pero eso va a producir en mí una espiritualidad profunda, profunda. Y luego después voy a decir, no, gracias, no me inviten a hacer cosas que van contra la identidad. Note lo que dijo José cuando la esposa de Potifar lo tentaba. Le dijo, perdone señora, ¿cómo le haré esto a Dios? Qué tremenda identidad tenía José. Estuvo dispuesto a ir a la cárcel por decir no, porque su identidad era muy alta, muy, pero muy, muy alta. Ahora veamos lo que hace la sociedad. Nuestra sociedad hace énfasis en la sexualidad. Primero es sexualidad, le dicen desde niño. Pero cuando uno le da importancia primero a la sexualidad, lo que se resquebraja es la identidad y se destruye la espiritualidad y terminamos en religiosidad. Mm, Y por eso es que digo que hay muchos temas sin resolver en la iglesia en este aspecto, porque son mucha la gente en las iglesias que viven con este esquema, viven en este esquema. Hay infidelidades dentro de los matrimonios de la iglesia, jóvenes que están teniendo sexo con sus novias o novios como si nada hubiera pasado y no se dan cuenta que eso rompe la identidad y fractura la espiritualidad. ¿Cómo es posible que últimas investigaciones determinan que el 40% de los hombres que asisten a un culto son adictos sexuales? El 30% de las mujeres que van a un culto son adictas sexuales y entre el 50 y el 60% de los pastores activos y líderes activos son adictos sexuales. sí. Y de eso no se toca. Hace poco aquí en Estados Unidos, un pastor que no sé realmente de qué denominación ni nada, ¿verdad? Pero un pastor se suicidó por eso mismo, pues Exacto, sí, 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 claro. no sé si usted lo vio, tenía una adicción Sí, sexual y él se metió en una plataforma de internet sí, donde esto se está moviendo mucho en todo el mundo, exacto. donde tú puedes ir a cualquier parte, ya no necesitas ir a un burdel como en los tiempos de antes, Ujú. a un lugar de citas, no, te metes en una web y haces una cita y puede tocarte que sea el vecino o puede Sí, tocarte que sea la persona de allá. Y sí, sí, entonces sí. tú vas, aparcas por ahí, haces lo que quieres y sales. Así Este es. pastor llevaba años en esa doble vida Ujú. y alguien le hackeó su ordenador y le comenzó a amenazar diciendo, tengo todo, sé dónde estuviste tal día, papá, papá, y le decía que le iba a sacar a la luz. Era un pastor bien conocido aquí Sí, y se terminó suicidando. exacto, exacto. Así que esto es algo que tiene que llevarnos a una decisión. En semanas pasadas, alguien me invitó a dar un tema sobre esto a los jóvenes y, y él me dijo, pero por favor, no hable tanto de sexualidad. Y le dije, ¿por qué? Me dijo, es que el pastor me dijo,
Él habla de mucho de eso y dígale que no hable de eso porque eso puede dañar a los jóvenes. Perdón que Yo me... dije, yo dije, bueno, ya están dañados entonces y yo no sé de dónde viene esto, ¿no? Pastor Serafín, a ver, es algo que yo le digo a mi congregación. Cuando vamos a predicar, antes, cuando yo me acuerdo que era chica, en las prédicas evitaba decir palabra sexo, palabra Sí, sexualidad, un montón de cosas. Pero si uno se entera más en la escuela, yo tengo exacto. 40 años y yo recuerdo perfectamente el jaleo de mis compañeros y cómo se escondían e iban con revistas pornográficas y yo Sí, estaba apenas con 13, 14 años. mm, Hoy en día nuestros hijos están peor de expuestos en una elementary, que es de exacto. pequeños. Entonces, si nosotros como pastores, como líderes, no preparamos y no ponemos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes en una identidad clara, va y lo que pasa con un famoso cantante, no voy a decir el nombre, pero sí voy a decir datos como que es brasilero, que fue descubierto en un programa secular de música y él cantaba unas canciones bellas de adoración. Ganó cantando Agnus Dei, que lo hizo fenomenal, tenía 12 años creo por ahí. Se hizo famoso, las iglesias lo empezaron a mover, que si congresos, campamentos, conferencias, y Ujú. hace menos de 2 meses el chico anunció en su plataforma de Instagram con creo que millones de seguidores. Y no son seguidores mundanos, son seguidores cristianos. Sí, Nuestros jóvenes pastores siguen a ese chico famoso y se acaba de declarar gay. Si nuestros hijos no están preparados en el tema de la sexualidad, entonces, ¿qué testimonio le está dejando a aquel que miles de pastores lo han llevado de conferencia a campamento y ahora ay no, pues él es gay y hay que amarlo, hay que entenderlo? Es que eso es lo que está pasando, Pastor Serafín. sí, porque son temas que no, a ver, puedo compartir otra vez Sí, la pantalla, ay, perdón. a ver, se Ahí deshabilitó. vamos, sí, ahí Ok, está, ahí no, está. ok, ahora sí. Muy bien, vamos a volver aquí entonces a lo que estaba mostrando aquí. A ver, a ver, a ver. Muy bien, ok. Note que si lo primero es identidad, note, cuando Dios llamó a Moisés para liberar al pueblo de Israel, lo que él le dijo a Dios fue, ¿quién soy yo? Note, crisis de identidad. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? Luego le dijo, bueno, está bien, voy, pero ¿qué digo? ¿Quién me mandó? Y el Señor le dijo, yo soy el que soy. Lo que Dios está diciendo es, Moisés, si tú tienes una crisis de identidad, yo no la tengo. Yo sé quién soy. Yo soy el que soy. Y dile esto al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Nuestro Dios es un Dios de identidad y Él quiere que nosotros sepamos quiénes somos a la luz de Él. Hay 4 preguntas que la forma en que las contestamos nos puede medir nuestro tipo de identidad. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Y qué tiene valor para mí? Pero estas preguntas hay que contestarlas a la luz de la eternidad, no a la luz de la tierra, de la temporalidad. Porque si yo pregunto a la luz de la temporalidad, ¿quién soy? Pues fulano de tal. ¿Quién soy? Pues algunos dicen, uno pregunta, ¿quién soy? Pues un mecánico. No, no estoy preguntando qué hace, estoy preguntando quién soy. Sí, Y cuando uno contesta esto a la luz de la eternidad, yo diría, ¿quién soy? Soy producto de la mano de Dios. Soy creado por Dios. ¿De dónde vengo? De la eternidad. ¿Cómo que de la eternidad? ¿Usted está diciendo, hermano, que yo ya vivía en el cielo? No, pero yo ya estaba en la mente de Dios. amén. Antes de que me formaran, yo ya existía para Dios, en su mente. ¿A dónde voy? A la eternidad. Este es un tiempo muy pasajero. ¿Qué tiene valor para mí? Lo que tiene valor para Dios. Mientras que la sociedad dice que lo que tiene valor para mí es el carro BMW, el tipo de marca de pantalones tal. No, 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 no. Tiene valor para mí lo que tiene valor para Dios. Pero el enemigo y nuestra sociedad ha creado un grupo de lo que yo llamo mecanismos de destrucción de la identidad. Los primeros que rompen la identidad de un hijo a veces son los padres. En gran mayoría son los padres. Cuando los tratamos mal, le decimos, ya no sé qué hacer contigo, me tienes cansado, ya me estoy cansado de esta situación.
todo lo que tocas lo dañas, estamos rompiendo la No identidad de los sirves para niños. nada. No sirves para nada. El muchacho ya se fractura en casa y cuando va a la escuela, muchos maestros, si el muchacho no rinde, le dice: usted es que es bruto, ¿ok? Mire cómo los demás sí están avanzando. Mire a fulanito de tal y comienzan a compararlo. Y eso es un quiebre de identidad. Luego los muchachos, los amigos de la escuela con el famoso bullying, que eso es viejo, eso no es nuevo. Cuando yo estaba en la escuela había mucho bullying. A mí se burlaban de mí por el nombre, Serafín, porque era el único nombre que existía así. Luego los amigos del barrio, los medios de comunicación nos dicen que para tener valor yo tengo que hacer esto, debo tener varias mujeres. Eso es romper la identidad y tristemente muchas iglesias se prestan para eso y destruyen la identidad, haciendo sentir al creyente que no ha crecido o que ha caído: tú no eres ningún creyente, tú no eres ningún hijo de Dios. Y algunos son expulsados de la iglesia. A mí me expulsaron de la iglesia a los 2 años de convertido por una locura de joven que yo hice. Y el pastor me dijo: usted no vuelva aquí porque usted es un pecador. Para usted no hay lugar aquí. Wow. Tuve que irme 1 año, estuve sin iglesia, quebrantado. Y en ese año me quise suicidar 2 veces porque tenía mi identidad quebrantada. Wow. Pero gracias a Dios que Él no lo permitió. La Biblia sí habla de eso. Lo importante es qué dice Dios de ti. Y la Biblia, mire, son versículos importantes. Mire este pensamiento. La identidad no la produce la suma total de tus acciones. Nos han dicho: pórtese bien para que la gente sepa que usted quién es. No. La identidad no la produce la suma de tus acciones. Identidad es el fundamento de tu vida, de la cual fluyen tus acciones. Cuando yo encuentro mi identidad en Dios, todas mis acciones van a estar acorde con esa identidad. Y mire cómo se rompe la identidad, porque somos atacados primero en la mente con pensamientos que nos sembraron y los aceptamos, y credos cerrados. Yo no sirvo, no puedo, no valgo, yo no soy amado, mi mamá no me ama, me quisieron abortar cuando yo estaba pequeño, y todo eso toca nuestra mente. Y luego tenemos experiencias vividas muy dolorosas que quebrantan el corazón. Mente con pensamientos y credos destructivos, más experiencias vividas rompen la identidad. Pero aquí viene la palabra de esperanza. Pero Dios ha venido a salvarnos, ha puesto su espíritu en nosotros y es el espíritu que nos revela la verdad de Dios. Por eso Jesús dijo: Él los guiará a toda verdad. Y esa verdad destruye mis pensamientos cerrados y mis credos destructivos y me sana las heridas del corazón. Y es ahí donde encuentro mi verdadera identidad en Cristo. Cuando yo, siendo un joven, quise suicidarme 2 veces, jamás me imaginé lo que Dios iba a hacer conmigo y la familia que Dios me iba a dar. Ahora miro atrás y digo: qué maravilloso. ¡Wow! Dios es maravilloso. El enemigo podrá venir con mentiras, viene, pero no se las acepto, porque le digo: mire, creo que estás bien equivocado. Ya he visto tanto de Dios que no necesito nada de lo que tú me ofreces, porque Dios me lo ha dado todo. ¿De Wow. dónde se desprende eso? De nuestra identidad en el Señor. Y la Biblia dice muchas cosas. Mire este versículo de identidad. Dice: pero ustedes, porque estaba comparando los que no son creyentes, dice Pablo: pero ustedes no son así como los de afuera, no son así, porque son, note, identidad, un pueblo elegido, son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Amén. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Primera de Pedro 2:9. Estos versículos tienen que impactar nuestra vida,
porque hablan justamente de identidad. Y mire este verso. Eres tan importante que pensó en ti antes de la fundación del mundo. Note lo que dice. Incluso antes de haber hecho el mundo, eso es importante. Note, antes de hacer el sol y las estrellas, antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó. Déjeme ponerlo en singular. Dios te amó y te eligió en Cristo para que seas santo e intachable a sus ojos. Aleluya. Cuando el enemigo viene a que alguien tome un camino errado, que tiene que ver con suciedad, y el que tiene identidad clara dice, perdone, yo no fui hecho para esto. Yo no fui hecho para manchar mi vida, porque él me ve a mí de otra manera. Y luego note lo que sigue diciendo. Dios decidió, decisión de Dios, de antemano ¿qué? Antes de nacer, antes de que te engendraran, Dios de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Déjeme repetir esta última parte. Eso es precisamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo, y lo voy a decir en buen latinoamericano. Y eso es lo que él quiso hacer y le dio la gana hacerlo. Y no le preguntó a nadie nada, porque es su decisión. Amén. Si esto no toca nuestra vida, ahora muchos creyentes se saben esto de memoria, pero no es eso. Tienes que procesarlo, tienes que vivirlo. Y mire, vino y murió por ti 2000 años antes de nacer, de que tú nacieras. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Oiga, valemos mucho para que alguien 2000 años antes de uno nacer haya venido a comprarnos con su sangre. Eso es genuinamente espiritual, identidad. Tenemos que, hay 2 capítulos que yo les invito a los que están conectados que lo lean en la Biblia y lo lean despacio. Génesis 1. No, perdón, Efesios 1. Dice, bendecido con toda bendición espiritual, nos hizo aceptos en el amado, nos sentó en lugares celestiales con Cristo. Mire, eso es tremendísimo. Y el otro capítulo que nos levanta la identidad es Romanos 8. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Y cuando yo abrazo eso, algo va a suceder en nuestra mente. Amén. Y cuando yo recupero mi identidad en Dios, no importa lo que me digan. No importa lo que me digan, eso me va a resbalar, porque lo que Dios dice de mí es muchísimo más importante. Y qué hermoso, Pastor Serafín, que nos podamos conocer a nosotros. Y para conocernos tenemos que conocer a Dios, Exacto. porque Él nos creó. Así es. Y todo lo que Dios dice de nosotros está aquí escrito en la Está palabra de ahí. Dios. Trabajo con las mujeres en un grupo y continuamente estoy poniéndole palabras a ellas, pequeños versos de promesas. Y es increíble cuántas cosas Dios tiene preparadas para nosotros, cómo Él nos ve como gemas preciosas, como en realeza, en joyas de realeza. Sí. Entonces, es fascinante entender la palabra de Dios, vernos a nosotros como Dios nos ve. Así es. Pastor, ¿cuántas personas están en crisis de identidad hoy? Y es más importante que la crisis del COVID o que la crisis económica, porque la identidad lo es todo en la persona. A día de hoy, a una persona que viene a consejería y uno le pregunta, ¿y usted dónde está hoy plantada? ¿Qué es lo que usted ha conseguido? ¿Cómo se definiría? Y hay personas que no saben ni definirse en una palabra, ni para bien ni para mal. Así es. ¿Qué es lo que ha hecho mal la iglesia? Porque hay personas aquí comentando, y permítame leer algunos comentarios. Hay gente que dice que estos temas son tabús dentro de la iglesia todavía a día de hoy.
Sí. Hay gente que dice que no se puede resolver este tema de la identidad porque ni siquiera los líderes tienen identidad. Y también han hecho mención acerca del tema de la sexualidad, que hay liderazgo dentro de la iglesia que tampoco ha resuelto el tema sexual y por eso no pueden enseñarlo. Y tampoco no han resuelto el tema de la espiritualidad, porque son tres temas sin resolver. Uno dice, pero ¿cómo que no? No, 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 el tema de la espiritualidad, mucho de lo que nosotros llamamos espiritualidad es más bien mucho de religiosidad. ¿Por qué digo yo esto? Porque la espiritualidad es muy amplia, es muy rica. De hecho, nadie puede juzgar mi espiritualidad, porque ni Dios lo hace. Cuando en la iglesia alguien dice, ese ni ora, ese ni viene a la iglesia, ese no es ningún creyente. Oiga, ¿quién puede decir quién es espiritual? Solamente Dios podría decirlo. La espiritualidad es muy amplia, es muy variada. De hecho, disciplinas espirituales que la Biblia habla se han dejado de practicar en la iglesia. Nos han quedado solamente unas tres disciplinas: oración, la palabra, el ayuno. Y si acaso el ayuno. Pero no, pero las tres son muy a medias. Oración. Sí, sí, yo oro. No, no, momentico. ¿Cómo oras? Sí, sí, yo oro 3 horas al día. Muy bien. ¿Quién habla más, tú o Dios? Porque la oración es una conversación entre dos. Ah, no, no, no. ¿Tienes que cambiar tu voz para orar? Sí, claro. No, 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 no. La oración es una conversación con Dios. Estaba en Panamá y me estaban haciendo la peluquería y era un muchacho que me estaba haciendo la barbería. Él no era creyente, pero él sabía que yo era pastor. Y entonces un día me dice, ay, pastor, cómo hago para aprender a orar? A mí me gustaría saber cómo orar. Le dije, ¿qué es lo que tú estás haciendo ahorita conmigo? Me dice, conversando. Yo le dije, ¿eso es oración? ¿Cómo? Oración es una conversación con Dios, solo que se llama oración porque va de aquí para Dios, pero Él también te quiere hablar. Pero yo no tengo que aprender ninguna palabra ni cambiar la voz. Yo le dije, no, es que he ido a alguna iglesia y yo veo que ellos hablan distinto cuando oran. No, 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 no. Oración es hablar con Él, pero no hables solo, habla tú y deja que Él te hable. Ah, yo no sabía eso. Después cuando volví me dijo, ya ahora soy un creyente y estoy involucrado en una iglesia. No le prediqué, no le dije esto, no, le dije, hablé con Dios, porque cualquiera habla con Dios con libertad así es impactado por Dios. La palabra, la leo. Ah, no, esa sí la leo. No, no, momentito. Para que la palabra realmente sea una genuina disciplina espiritual, yo tengo que leerla, pero tengo que dejar que ella me lea. Meditar. No, meditar es otra. Esa es la cuarta que no, que existe poco. ¿Cómo es eso? Sí, yo tengo que leer la Biblia, pero no como un libro cualquiera. Leo, por ejemplo, leo y dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Paro. Y ella me lee y me dice, ¿y por qué estás ansioso? Ok, ok. Mm. Porque me leyó y tengo que responderle si es verdad. Tiene razón. Mm. Reconocer. Hablar, dialogar entre Dios me habla por la palabra, yo le hablo a través de la oración. Entonces yo tengo que aprovechar eso para que sea un camino de dos vías. Pastor, hablando de eso, cuéntenme, yo he escuchado muchas cosas del tema de meditar, Ujú. meditación. Sí, la meditación en la palabra, pero hay personas que están mezclando porque les gusta mucho el yoga, porque se ha hecho Ujú, muy ujú, ujú. una práctica, un deporte, una gimnasia, no lo sé, un Sí. ejercicio muy nice, muy Ajá. de no sé, como de clase, no sé. Sí. El tema es que ahora es algo que a mí me sorprende mucho, como en la iglesia cristiana evangélica ha
he introducido tantas cosas por querer tener más adeptos o seguidores, no lo sé, pero ahora hay una parte de la meditación que antes no la conocíamos. Meditar para mí es leer la palabra. Bueno, lo que usted acaba de decir me ha pasado muchas veces, Ajá. pero no sabía que se llamaba de que la palabra me lea a mí, pero me encanta esa parte. Pero meditar en la palabra. Ok, porque la meditación, quien habló primero de meditación es la Biblia. La Biblia habla de meditar, dice meditando en tu ley día y noche. Salmo 4 dice meditad en vuestras camas, estando en vuestras camas. La Biblia habla de la meditación. ¿Qué es la meditación? La meditación es un paso más allá de orar y de leer la Biblia. Lo que pasa es que como la iglesia la dejó de practicar, entonces las religiones orientales las tomaron porque hay un poder en la meditación, pero cuando está bien dirigida con Dios. ¿Cómo podemos entender la meditación? Los primeros cristianos ligaban la meditación con dos palabras, rumiar y gruñir. Ellos decían, meditar es rumiar como la vaca, come, lanza el alimento, lo regresa y otra, hasta que no saca los nutrientes. Cuando yo leo la Biblia u oro, yo puedo empezar en un nivel básico, pero meditar es eso que leí y eso que he orado y eso que Dios me está diciendo en oración, voy a sacarle todos los nutrientes y estoy, sí, sí, Señor, estoy sacando. Pero ellos decían, pero también meditar es gruñir, es lo que hace el perro cuando le dan un hueso o un león comiendo una presa. Mientras el perro come el hueso, él gruñe. Está diciendo que rico. Oh. Cuidado y alguien se le acerca, porque si alguien se le acerca, los primeros cristianos decían, meditar es gruñir, saborear lo que Dios te dice, saborear lo que Dios te muestra. Y cuando el enemigo viene con pensamientos para distraerte, es no me quitas este hueso me pertenece a mí. Ese es un nivel más profundo. Meditar. Este hueso es mío, sí. Tenemos que volver a la meditación. Pero ¿qué es lo que hacemos? Leemos la palabra rápido, una oración rápida y nos vamos a trabajar. No, tómate tu tiempo. Saca tiempo en algún momento, en la noche, en la madrugada, sin carreras, lee una pequeña porción, ore esa porción, o sea, ore en base a esa porción, quédese quieto ahora, cierra tus ojos, adore al Señor, medite en ese pasaje. Oh, acabo de leer, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Oh, yo soy su oveja, Él me cuida, Él me protege. Nada me falta. Ay, gracias, Señor. Esto está riquísimo. Ese es meditar. Es ir a un nivel más profundo. Entonces hemos dejado de meditar y ahora ha venido todas estas olas que vienen contaminadas, porque Dios no aparece por el centro. Ahí dicen, deje su mente en blanco, piense en cómo la respiración entra y sale. No, yo prefiero pensar en cómo Dios es mi aire y cómo el Señor me sostiene en medio de la noche y de la prueba. Póngase mirando al sol de tal lado y Exacto. ponga la posición. Exacto. Esto me parece, pastor, fíjese que lo que está diciendo usted también va ligado. Muchas personas, a mí me encantaría que usted hoy, antes de acabar este tema, nos diera unos tips de cómo entrar profundamente a ese nivel de adoración y de meditar en la palabra de Dios, porque fíjese que muchos cristianos tienen problemas de todo tipo, como todos tenemos situaciones, van corriendo al psicólogo y ahora hay otro movimiento nuevo que es piense en una palabra que le traiga paz o una palabra. Un mantra. Y mandan ese ejercicio que el otro día alguien me lo contó y yo dije, bueno, me dice, piensa en una palabra. Y yo, ok, te va a traer muchísima salud, te va a traer este ejercicio, vamos, te va a arreglar los huesos, te prometen el oro y el moro.
Y entonces yo digo, bueno, cuéntame cómo es el ejercicio. Tienes que pensar en una palabra y tienes que cerrar los ojos y pensar todo lo que encierra esa palabra. Yo le digo que yo voy a pensar en el amor. Sí, no, pero no tienes que espiritualizarlo. Tú eres pastora, tú todo con la Biblia. Bueno, pues para mí amor, el amor Claro. es Dios y Dios es amor. El centro de nuestra vida es el Señor. Déjame pensar en el amor como yo quiera, le dije. Si me vas a hacer el ejercicio, yo en mi Claro, mente. claro. Cierro los ojos. Bueno, piensa todo lo que sea del amor. Bueno, yo empecé a pensar en lo que la Biblia me habla del amor. Ok, 5 minutos. Luego los otros 5 minutos, piénsalo cómo lo vas a hacer. Y luego los otros, me dio una pauta y el ejercicio eran como 15. Y yo digo, espérate, si yo voy a tener más vida y salud invirtiendo en tiempos de oración y de leer la palabra, si es lo más... Claro, ¿Por qué la gente porque se es por engaña? eso, es que se ha sacado a Dios de todo y se ha metido otras cosas. Como dice Romanos, dejaron de buscar al Creador y se fueron hacia lo creado. Yo no tengo que buscar lo creado, yo tengo que buscar al Creador. Esa meditación es buena cuando el Señor es el centro de todo. Cuando Él me ha dejado un libro tan lleno de promesas para meditar y disfrutar. Ahora note, sí, la meditación trae un efecto incluso cuando no es espiritual, porque calma los temores y las tormentas mentales. Por eso hoy psiquiatras, psicólogos y médicos están hablando de la meditación porque han descubierto el meditar lleva a la persona a conectarse con algo que no pueden tocar. Pero para mí, usar a Dios en medio de eso, porque Él fue el primero que habló de meditar, Ujú. si me da el 50% de paz usando todas estas técnicas que pueden decirnos el psiquiatra o el psicólogo, qué sé yo, me da un 50% de paz, mire, Dios me da el 100% de paz, yo me quedo con el 100% de paz. Claro, claro. ¿Qué le pasa a las iglesias con ese tema, pastor? Porque Eh, se dejó de practicar y ahora lo ligan con las cuestiones orientales. Y hay que entender, el asunto oriental lo trajo porque la iglesia dejó de tocarlo. Y todo lo que la iglesia no, escúchenme bien lo que voy a decir, todo lo que la iglesia no resuelve, las otras entidades lo traen, pero lo traen distorsionado. ujú. Entonces no tenemos que esperar que nos traigan una distorsión. Yo lo ilustraría con la comida. Si en la casa yo no le doy un buen plato de comida a mis hijos, que esperen con ansias el estar en la mesa, los de afuera, los amigos de afuera y los vecinos me les van a dar junk food, comida basura. Entonces, porque si yo les doy a ellos buena comida, ellos van a decir, no, no, gracias, es que en la casa hay una hamburguesa riquísima, así como si como eso no voy a comerme las hamburguesas que mamá o papá me preparan. Y la iglesia fue llamada para poner la mesa con los mejores platos deliciosos, pero hemos decidido tristemente en muchos casos poner comida aún dentro de la iglesia. Estoy hablando de muchos de los platos que se sirven desde el púlpito son junk food, son comida basura. Cuando hay tanta riqueza para comer en la palabra de Dios. Es la falta de preparación, pastor. Estaba acabando de leer un libro de hermenéutica y homilética de un pastor muy querido y él decía justamente esto, lo escribió hace como un año creo, o lo acabó este año y decía, si usted pastor, prepárese, instrúyase en la palabra para tener algo que dar de comer a sus feligreses, pero lamentablemente con la llegada del internet, ahora las cosas están como más fáciles. Una vez estaba en una iglesia y ya llevábamos varios meses, mi esposo y yo le decía a mi esposo, no sé por qué, pero a la hora de la palabra yo me siento tan vacía, a veces siento hasta tristeza y a veces es como una desesperación por querer salir corriendo. Y un día, pastor, el Señor me lo mostró así. Y yo googleé una frase que el pastor acababa de decir y me encontré el sermón en
no sé qué página, sermones, no sé, algo de sermones.com. Yo no lo podía creer. Yo era tan inocente que yo no sabía que existían páginas que ya te daban las predicaciones, que tú las podías imprimir. Sí. Y yo le mostré a mi esposo y le digo, mira, ahora entiendo por qué me sentía tan vacía. Mis amados, mi gente linda, estamos en tiempos donde la gente necesita comer una comida sustentosa, verdadera, ya nada de cositas así, porque, pastores, vuelvo y lo repito, tenemos que prepararnos, y usted nos decía el otro día, nos tenemos que preparar porque lo que viene después de esta crisis Así es algo más grande y necesitamos estar capacitados. Pastor, el martes que viene va a ser nuestro último martes, sí, ajá, el martes. veremos, pero cuéntenos, usted nos va a traer un tema muy importante. Sí, es otro tema que de un asunto no resuelto y con eso cerramos el ciclo. Es conductas autodestructivas dentro de la familia, matrimonio y familia y noviazgos light o ligeros. Porque ese es otro asunto sin resolver. Hay mucho quebranto familiar y nuestros jóvenes están teniendo noviazgos tipo la sociedad de afuera. Express. Algunos, sí, algunos ya se están acostando y hasta después dicen, ya no más, ya no, esta no me sirvió y esta no me sirvió. Eso es lo de afuera. Nosotros, el matrimonio, la familia y el noviazgo son asuntos muy serios y la iglesia tiene que empezar a ministrar profundamente en estas tres áreas, porque si no van a seguir aumentando los divorcios dentro de la iglesia, los quebrantos, la violencia familiar. Siempre que hablamos del tema, siempre que hablamos, se está cortando, por eso intervine, porque Ajá. siempre que hablamos del tema restauración familiar, matrimonio, o de estos temas que llevan a la iglesia a cosas sin resolver y todavía Sí, problemas, porque todo esto va ligado, pastor. sí, Si las familias y los padres nos ponemos entendemos la identidad que tenemos en Cristo Jesús, vamos a dar una educación sana, exacto. bíblica a nuestros hijos. Yo no tengo por qué preocuparme de lo que mi hijo vaya a enfrentar en la universidad, no tengo por qué estar pensando en el temor que me va a sobrevenir, en el miedo, en lo que me va a venir. ¿Sí, pastor? Y tampoco vamos a estar pensando que el pastor de la otra iglesia se va a llevar a nuestros creyentes. No, si están bien alimentados no se van a ir a ningún otro lado. Estaba recién bloqueado todo y creo que se frizó bastante, pero el martes que viene vamos a tocar ese tema Así también es. muy importante. Nos tenemos que conocer en Cristo Jesús. Tú, mujer amada, mi preciosa princesa de Dios, tú no eres lo que eres porque te casaste con fulanito menganito. Tú no Así vas a es. tener una vida plena por ir y alcanzar a aquel, o tú, hombre, a aquella mujer. Tú eres lo que eres en Cristo Jesús, y si todavía no lo sabes, si todavía dices, yo quizás estoy en una iglesia donde nunca me han enseñado, estás a tiempo. Así que busca de la palabra de Dios. Puedes buscar apoyo y consejería también con el pastor Serafín Contreras. Pastor, ¿qué llamado de fe tiene usted preparado para aquellos que dicen, yo quiero conocer este Dios de estos hombres, de este hombre y de Sí, esta mujer? quiero decirte que si nos estás viendo y nunca has tenido un encuentro con el Señor, mire, esto no es casualidad. Dios preparó todo porque Él anda en una búsqueda de ti desde hace rato y tú lo sabes. Y lo importante es que aproveches esta oportunidad. Hables con Él. Allí donde estás puedes repetir esta oración. Dile así sencillamente, Señor, cómo quisiera conocerte. Sé que existes y mi vida te necesita. Y solo te quiero pedir que vengas a mi vida, hagas lo que hace rato has querido hacer. Y yo quito las barreras y te digo, bienvenido a mi casa, Señor. Y hoy recibo esa salvación. Amén. Gloria a Muy Dios. Y bien. yo Les quiero quiero, invitar para el próximo sábado, es el webinar sobre hijos sexualmente sanos. esos Y es webinars una son muy guía, importantes, pastor, sí, para las es madres. un webinar para padres que tienen hijos de 0 a 7 años. Cómo hablarle de sexo
a los niños de 0 a 7 años. Note que eso es para evitar que después alguien les invada con un tema que no es el correcto. Entonces están invitados. Solamente escríbanme a serafin@contrerasg.com y yo les mando toda la información sobre el webinar. Es el sábado a las 7 de la noche, hora de Miami. Y luego va a tener para las otras edades, ¿no? En agosto estaremos de 8 a 14 y en septiembre de 15 a 21. Pues ya saben, tienen dónde buscar ayuda, consejo, dónde prepararse en conferencias. Yo les pido que si ustedes son líderes de iglesias o pastores, puedan invitar a sus maestros de escuelita dominical. Es muy importante. Hay otros temas que se nos van a quedar quizás para más adelante, como el descuido, me decía usted, pastor, en las iglesias de los niños de 0 a 14 años. De 0 a 14 años. Es increíble. Es lo que se llama la ventana 414. Ventana 414. Estén pendientes, por favor, porque vamos a continuar predicando la palabra, la sana doctrina, la única que es esta, no adulterada, no prostituida, palabra de Dios. Amén. Y bueno, yo quiero leer antes de orar y de despedirme el salmo que usted estaba nombrando, el 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Prosperará. Darás tu fruto a su tiempo. Así que ánimo, continúa meditando en la ley de Jehová. Señor, yo te doy gracias por todas las vidas que están siendo salvas por medio de estos lives con el pastor Serafín Contreras. Yo bendigo la vida del pastor, de su esposa Alba, sus hijos, sus nietos. Gracias por la salud de nuestro amado pastor. Bendice esas conferencias que pronto va a tener. Señor, que cientos de personas y miles puedan prepararse para estos temas actuales y necesarios en nuestras casas, en nuestras iglesias, en nuestras escuelas, Señor. Ten misericordia y piedad, Padre, de los niños. Oramos por protección para ellos. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo maravilloso. Te amamos, Padre. Te exaltamos. Amén. Amén. Pastor, muchas bendiciones. Gracias. Gente linda, nos vemos. Estén pendientes de las redes. Bye, bye.